Pasión y colección. Dos palabras que se suelen usar y sobreutilizar en el mundo del whisky. Será tal vez porque el que no es apasionado por esta bebida puede ser confundido por un mero borracho, y el que tiene muchos whiskies en su casa también. Nadie habla de beber apasionadamente, sino de apasionarse por el tema, ni de tener una colección de los whiskies más económicos o de mostrar con orgullo un armario lleno de botellas ordinarias y repetidas, sino diferentes, limitadas. ¿En dónde se trazan esas líneas? Es difícil establecer reglas. La cosa cambia cuando esa pasión y colección se concentra en una sola marca o destilería. Ahí sí que se gana credibilidad automática, a tal punto que, sin darnos cuenta, entramos a nuevos campos, los de obsesión y fanatismo. Nuevamente surgen las mismas preguntas: ¿de dónde trazar líneas? Y entre tantas preguntas e inquisiciones, nos olvidamos de que tal vez sea momento de excavar en lo más profundo para encontrar eso que nos entusiasma, que nos mueve a aprender y explorar, dejando de lado etiquetas. Me refiero a etiquetar conceptos, obviamente, ya que de las otras, aún quiero una de cada color. Y entre tantas preguntas, volvemos a Nocturno Whisky. Bienvenidos. Estamos en la quinta temporada de episodio 51. Escuchábamos Nocturno Groove de Joe Foley. Hoy nos acompaña Lino de Jackman desde Ecuador. Me lo traje del Extravaganza Fest de Panamá directo al programa. Él es un coleccionista número 1 de Jack Daniels, oyente del podcast, y ahora no solo invitado especial, sino parte del selecto grupo de invitados internacionales que conocí en persona. Ya van 20 de los 40. ¿Cómo estás, Lino? Pues muy contento, Pablo, la verdad, emocionado, honrado de esta invitación. Sabes, aún me parece como una especie de sueño, ¿no? Como te digo, en este mundo de las bebidas espirituosas tenemos muchos personajes que vamos encontrando en este mundo digital. Y qué increíble es cuando estos amigos digitales se convierten en realidad y podemos abrazar, conversar y robarnos sonrisas y brindar con una copa, ¿no? Totalmente, no tiene precio. Vos sabés que Jack es un whisky con el que mucha gente arranca, pero no tantos se quedan. Ahora, los que se quedan son fieles, fácil de conseguir, buen precio, buena fama y su particular dulzura. Me pregunto qué es lo que te atrapó a vos. ¿Sabes qué? Es una pregunta recurrente, ¿no? Entre mis amigos, conocidos y demás. Pero simplemente fue que me envolvió y creo que fue ese maridaje súper especial con el rock and roll, ¿sabes? Cuando muy joven encontré una revista de esas de rock que tenían primos míos, familiares en sus casas. Recuerdo que era una famosa Metal Hammer y había otra que era de habla inglesa. Habían siempre en las manos de ciertos personajes míticos por aquel momento, ¿no? Una botella de una etiqueta negra súper especial que estaba entre sus manos y que en algunas fotos ellos en sus manos y en su boca pues hacían ese brindis especial en donde parecía que lo que bebían era agua, ¿no? Como sedientos de ese líquido vital. Y fue como ahí, como en ese momento, ¿no? Que existió esa duda, ese deseo de explorar, de conocer, y pues fue algo que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Acá en Ecuador debo decirte que no era tan sencillo en su momento conseguir Jack Daniels, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decirte que acá la botella de Jack Daniels debe ser una de las más costosas de todas las partes del mundo, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué crees entonces que Jack Daniels tiene
tanta llegada en el mundo del rock? ¿Cómo logra ese nivel de mito? De hecho, estamos hablando de una marca que vende mundialmente cerca de 200 millones de botellas, recibe 300.000 visitantes al año. Sin embargo, hay otras marcas que suelen ser famosas por otra cosa, pero como decís vos, esa imagen del guitarrista, ¿qué bar, por ejemplo, no quiere tener el cartel de Jack en el fondo? ¿Por qué el rock? No sé si la etiqueta, el negro y blanco, ¿me entiendes? Esa combinación que se convirtió como en los colores ganadores, pues hicieron que se convierta o nazca este deseo, ¿no? Tal vez su origen, el sur del Mississippi, el tema de la rebeldía, la época, no sé, son tantas aristas que cruzan, inclusive en su momento, como tú lo mencionaste al inicio, el valor monetario, ¿no? Estamos hablando de bandas de rock que empezaron pues a veces viviendo con el diario, por así Claro. decirlo. Entonces de pronto encontraron en ese precio pues algo especial y se habituaron a beber esta bebida, ¿no? Entonces, valga la redundancia, o a disfrutar de esta expresión. Y pues de ahí parte todo, ¿no? La verdad que a veces yo mismo me pregunto, de hecho, hoy que venía a la casa, venía conduciendo y escuchaba Motley Crue, ¿no? Y la canción es que era Girls, Girls, y escuchaba el solo del final, ¿no? Y claro, la leyenda habla y dice que Mick Mars para ese solo no encontraba la inspiración y dijo, deme un momentito, cogió la botella del Old Number Seven, se metió al baño y después de unos minutos salió casi la botella ya por perecer y empezó a tocar el solo que escuchamos al final de la canción. Entonces, todo ese tipo de historias, de anécdotas alrededor de la historia del rock and roll, pues son lo que marcan el paso y creo que para mí fueron como la puerta de entrada, ¿no? Eh, Hablamos de Jack y Rock y a mí se me viene a la mente, no sé por qué, una imagen de Slash, de Guns N' Roses, con una botella. En algún lugar habré visto esa foto. No, existen muchas. De hecho, tú buscas o miras el disco en acetatos o en CD, el Use Your Illusion One or Two, y cuando lo abres hay una escena en donde están todos posando, y yo creo que es un error de pose, porque antes no había mucho ese tema de que cuidado la marca que muestras y demás, por cuanto vos ves un montón de videos donde aparecían la marca de cigarrillos, la botella de bebida, así libremente, ¿no? Con libre albedrío, por así decirlo. Y pues él está teniendo una botella del Old Number Seven. Y estamos hablando de que en aquella época el Old Number Seven se embotellaba al 45%, ¿no? Claro. Y decime una cosa, con respecto a al sabor, eh, por ejemplo, el Tennessee Whiskey que logra su reconocimiento, se diferencia del Bourbon, pero no es simplemente por este filtrado con carbón de arce como lo exige el proceso de Lincoln County. ¿Qué otros detalles vos crees que hace al Jack Daniel diferente de otros whiskies americanos? ¿Sabes que he probado algunos bourbons? Algunos de marcas reconocidas, otros de marcas poco conocidas, de lo que a veces podemos conocer como embotelladores independientes o esas personas que están a lo largo del Mississippi haciendo sus experimentos. Pero siempre debo decirte que hay un ADN impregnado en lo que es Jack. El carbón, tal vez con el proceso inicial, la barrica, su tostado, el maíz, el terroir, ¿no? Ujú. Otras aristas que se me vienen a la mente, pero hay un ADN impreso en Jack, ¿sabes? Algo que no encuentras en otras expresiones de otras destilerías, ¿no? Porque tú pruebas de todo un poco y te das cuenta que siempre va cambiando alguna pieza o alguna nota en el sabor, ¿no? En la partitura, por así decirlo. Pero cuando hablamos de Jack, siempre, hasta inclusive de los últimos lanzamientos, el American Single Malt, guarda detalles de un Old Number Seven. El whisky de centeno, el rye, el single barrel rye o el rye, el straight rye que tiene Jack Daniels, guardan detalles del Old Number Seven. Entonces, es la barrica, es el juego de barrica, es el clima de Tennessee. Entonces, son como algunas preguntas, esas súper particulares que tendrían una respuesta más lógica, pero a veces carecen del camino para encontrar o lograr explicarse, ¿no? Totalmente. Yo empecé en mis comienzos de whisky cuando ni siquiera prestaba atención ni quería aprender hace muchos años.
cuando la idea era simplemente tener una o dos botellas en la casa de fondo para algún día. Y yo me acuerdo que yo tenía o lo más barato que encontraba en duty free de Scotch, que podía ser el White Horse, el Famous Grouse, y también una de Jack Daniels. Y me acuerdo que en esa época, cuando yo recién empezaba a tomar y todavía me parecía el whisky algo fuerte, algo que me necesitaba 2 o 3 cubos de hielo, a mí que siempre particularmente me gustaron las cosas dulces, me acuerdo que hubo una época que el Jack Daniels yo decía, este no puede faltar en mi casa porque tiene ese dulzor especial, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entonces no demos más vueltas y vamos a tener que beber juntos. No, claro que sí, Pablo, qué honor, qué gusto. De hecho, tuvimos la oportunidad en Panamá, pero ahora digitalmente nuevamente, y debo decirte que me siento nuevamente honrado de estar aquí en tu podcast, la verdad. Hablando de Panamá, obviamente vamos a mandarle un abrazo a los Huizcochos y al resto de la banda que estuvo ahí en el Extravaganza. Y tengo que decir que me diste de probar dos cosas que vamos a hablar en un ratito, ¿no? Pero una de esas fue este Jack Daniel Single Malt del cual estás hablando. Ujú. Y si tenés un par de minutos para contar cómo llega este Single Malt al mundo del Tennessee Whiskey. Cómo Sí, claro, decide, mira, si sabés la historia detrás de cómo la compañía lo lanza. mira, todo empezó básicamente desde Jeff Arnett, con como los primeros tasters o una serie que son en total 12 tasters con diferentes terminados y acabados. Dentro de eso, la fase de experimentación. Y bueno, empezó a venir esta corriente desde Escocia, o básicamente empezó los creadores, creo que del Bourbon, del Tennessee Whiskey y demás, a encontrar también el por qué no ya empezar a hacer cosas netamente con cebada malteada. Entonces, básicamente, producto de estos tasters y de estos juegos que ha ido generando, o fueron generando algunas destilerías, pues Jack Daniels no se queda atrás, y de un inicio Jeff Arnett de la mano y luego Chris Fletcher, pues llevan o traen al mercado en primera instancia un Twice Barreled Single Barrel American Single Malt, ¿no? Que salió en un lote pequeño. Estábamos hablando ya de una graduación del 52.4% o 55%, ¿no? A manera de single barrel. Y luego, eso te hablo, estamos este año, el 2024, te hablo del 2022, finales del 2022. Y ya para el 2023, algo que parecía loco, una expresión del American Single Malt, al puro estilo de un Old Number 7, ¿no? Con un cambio de etiqueta, media azul, a una graduación del 45%, y con ese detalle del terminado en barricas de Jerez oloroso. Estamos hablando de una expresión en la cual la cebada malteada ha sido 100% trabajada en Lynchburg, Tennessee. Desaparece totalmente el maíz del mash bill. Creo que es la tercera oportunidad en la que la destilería cambia su mash bill, y básicamente mantiene el filtrado, la barrica, pero le da un terminado adicional en el Jerez oloroso. Que encima es Eh, dulce sobre dulce, ¿no? O sea, el dulzor del carbón de arce y el dulzor del Jerez. Sí, exactamente. Y la verdad que debo decirte que el American Single Malt de Jack Daniels es, para mi gusto, una de las cosas más deliciosas que he probado de la destilería. Y créeme que he probado muchas de sus expresiones. Obviamente, cuando hablamos del Lord Number 7 y las demás expresiones, hablamos de un mismo mash bill, ¿no? 80% de maíz, 12% de cebada malteada, 8% de centeno. Variaciones, sí, en el rye con el 70% de centeno, ya solo un 18% de cebada malteada, ya solo un porcentaje mínimo de maíz. Pero debo decirte que este American Single Malt me cautivó, me gustó mucho. Y básicamente a muchos amigos que tienen la oportunidad de hacerles probar esta expresión se han quedado sorprendidos, y es como que fue nuevamente, oye, Jack Daniels está haciendo estas cosas, hay estos experimentos, hay los single barrel, entonces démosle otra oportunidad, ¿no? Entonces sí, está bien, sí, el Old Number 7 tiene su carácter y demás, pero hay otras expresiones que tienen una delicadeza, un toque especial, ¿no? Entonces Lógico. eso
eso me ha gustado, ¿no? Y creo que también algo que me dicen, yo me siento como una especie de apóstol de Jack, ¿no? Y voy convirtiendo. Entonces, si te puedo decir, yo ya llevo a mi haber unas 300 a 400 conversiones, ¿no? De gente que no quería Jack y ahora, de gente que no le daba la oportunidad a Jack y ahora ya me pregunta, oye, Lino, voy a comprar esta, ¿qué opinas? Entonces le digo, cómprala porque esa es especial, te va a gustar. Claro. Y también porque le das el tip o el consejo de cómo combinarlo, cómo maridarlo y es increíble, a mí me encanta. Entiendo más que nunca que Frank Sinatra ya estuvo adelantado a nuestra época al decir que era el néctar de los dioses, ¿no? Y varios más habrán dicho cosas parecidas de esos. El, ¿qué significa ser coleccionista de Jack Daniels? Más allá del marketing que genera muchas veces es divertido. De hecho, hace poco vi un Jack adentro de un mini estuche de guitarra. Ser coleccionista, ¿hay ediciones limitadas difíciles de conseguir o que los expertos la califiquen con un alto puntaje de cata o cosas así? No, claro que sí, y debo decirte que la gente a veces solo conoce o piensa que Jack es el Old Number Seven, tal vez el Gentleman Jack o el Single Barrel, y algunas de las expresiones de sabor, pero existe una varia gama de expresiones con diferentes particulares, desde la ubicación en el Barrel House o de la selección que vienen o el tema del maestros destiladores, entre otras expresiones. Entonces, es algo, es algo interesante que te genera mucha satisfacción y a la vez a veces mucha desesperación, porque el placer que te genera tener una botella nueva o una expresión de colección nueva, pues es prácticamente adictivo, ¿no? Por toda esa dopamina que genera al cerebro, ¿no? Hay veces en que yo llego a mi colección, a mi guarida, al Jackman Cave, ¿no? Y pues básicamente me quedo contemplando las botellas y a veces digo, no puedo creer que tenga todo esto, ¿no? Y hay gente que la conoce y se asombra y me dice, ¿y no te da ganas de tomártelas? Entonces les he dicho, hay expresiones que no he tenido la oportunidad de probar porque ya conseguir una expresión fue todo un reto. Conseguir dos sería ya un milagro en algunos casos. En otras sí he tenido la oportunidad de probar una amplia gama de aromas y sabores de Jack Daniels y es por eso que puedo darte fe y decirte cómo probarlo, cómo tomarlo y demás. ¿Qué sí combina con Coca-Cola? ¿Qué no puede combinar? ¿Por qué solo? ¿Por qué tal vez no hielo, sino frío? ¿Por qué combinarlo con un chocolate? ¿Por qué utilizar cáscara de naranja? ¿Por qué utilizar una cereza? ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones, o inclusive hasta que con qué canción combinarlo por lo que evoca, ¿no? Entonces, es una experiencia súper interesante, pero a la vez, como te digo, frustrante, porque cada día llegan a mi WhatsApp o a mi Instagram de amigos, de conocidos, de seguidores, fotos. La tienes, mira, la encontré. Y yo, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo la consigo? ¿Dónde está? ¿Qué hago? Entonces, en ocasiones, sopesar mucho lo que necesitas versus lo que quieres, ¿no? Especialmente en Latinoamérica me imagino que es más difícil. Yo en eso tengo la ventaja obviamente de estar en Estados Unidos y me imagino que acá la gente incluso va a la destilería para ediciones que solo aparecen en la destilería, ¿no? Sí, y mira, curiosamente, pese a que mucha gente no lo cree, justo yo tuve planificado ir a la destilería a conocerlo justo el año de la pandemia. Pues obviamente la pandemia nos detuvo a todos y no lo logré. Y pues la verdad que es una asignatura pendiente. De ahí una cosa, otra cosa se complicó y es algo que quiero hacer, ¿sabes? Está en mi lista de to do y que es para mí inmediato porque me sentiría como llegando a Tierra Santa, ¿sabes? Entonces quisiera como lo hacía el Papa de acostarse, dar el piso, algo así al llegar a conocer ese lugar mágico, eh, donde nace y crece The Jack y vivir experiencias especiales, porque muchos de mis amigos, tengo amigos inclusive que se hicieron fanáticos de Jack porque yo les conté la historia, porque probaron expresiones y demás, y me dicen, ¿sabes qué? Cuando llegué a la destilería, ella sabía todo lo que tú me dijiste. Entonces tú deberías tener una experiencia en donde te hagan sacar Jack Daniels de una barrica, ver el filtrado o algo súper especial porque eh, se ha vuelto como una obsesión súper, súper particular, ¿sabes? Entonces investigar, y a veces es difícil encontrar mucha información en español, y tienes que investigar mucho para encontrar cierta bibliografía especial de Jack y consultar con personas.
como te diste cuenta, soy muy amiguero, soy mucho de llevarme con las personas, de hablar con la gente y así conectar con gente inclusive gringa y conversarles y preguntarles qué les pareció, qué les supo, cómo fue y hacerme modos con amigos que viajan, de hacerles llegar a ellos o una gorra del Jackman o unos chocolates ecuatorianos o alguna expresión ecuatoriana, de forma que ir sembrando un vínculo, una amistad que pueda hacer que en algún momento que estemos por allá podamos vivir una experiencia especial, ¿no? Bueno, y yo justo hablando de eso, hoy terminé de comerme el último chocolatito que me regalaste. Y también parece que alguien le dio un Jack Daniels al perro que estaba ladrando, ¿no? Porque se cayó. Bueno, ahora sí vamos a tomar, habíamos dicho. Primero decime vos qué querés compartir esta noche. Mira, Pablo, sabes que cuando te conocí, o sea, mira, había escuchado tu podcast y siempre me encanta esta manera como inicias esa introducción súper especial, ¿sabes? Es súper interesante y es la expresión de un caballero. Entonces hoy seleccioné para servirnos un gentleman Jack en Excelente. honor a ti, amigo. Bueno, gracias por el halago. Y yo aquí voy a pegar un giro en el programa, porque venimos con Jack a full. Voy a beber algo ultra especial y es la segunda razón por la cual me pareció interesante que vengas al programa. En Panamá me contaste de tu proyecto de Hacienda Caravaca y las ganas de embotellar ediciones limitadas de whisky ecuatoriano. Yo, gracias a tu gentileza, me traje una muestra de un whisky del Seibo en French Oak ex Red Wine, el batch número uno, ¿no? Exactamente, mira, esta expresión que tú tienes es algo especial y de hecho fue la que se salvó porque te contaba mi episodio con la aduana ahí en Panamá. Me sentía como en alerta aeropuerto, pero por suerte no trascendió a mayores, ¿no? Que lo que llevábamos era regalos para los amigos, básicamente. Y mira, este tema de Caravaca es algo que nace de la visión y percepción de dos locos amantes coleccionistas, que somos básicamente mi amigo Patricio Andara y Lino Armijos, ¿no? Y también debo citar a Lolita Calle, que es su esposa, ¿no? Que básicamente son, son y somos como los mentalizadores, ¿no? De este tema, ¿no? En tres aristas, ¿no? La primera, el tema del detalle de destilerías o embotelladores independientes, ¿ya? En segunda instancia, el tema de una destilería y en tercera instancia las experiencias. O sea, más que catar, son experiencias, más que la destilería o de tener un destilado propio, es tratar de tener algunas expresiones especiales, hacer experimentos y demás, guardando lo más o estando lo más apegados al reglamento, a la normativa, a la rigidez o a la seriedad del caso. Y en el caso del embotellador independiente, en este caso es seleccionar barricas, ¿no? De ciertos espirituosos ecuatorianos y quién sabe latinoamericanos. Por ejemplo, tal vez tener acá un black whisky en líquido y colocarlo en una barrica de las que tenemos nosotros y darle un terminado especial. Estamos en Caravaca a 2.800 metros, un poquito más sobre el nivel del mar, y hay muchas condiciones de calor, frío, vientos, temporada y demás. De pronto darle un acabado especial y jugar con eso, ¿no? Porque cada lote es una experiencia especial. De hecho, mira, el lote o el sample del lote que tú tienes es especial, porque el momento que se nos acaba es algo que no se va a volver a repetir. Ujú. Totalmente. Lo menciono siempre cuando hablo de embotelladores independientes. Esta oportunidad de, a veces incluso de tener expresiones que conocemos de otros whiskies, pero ya sea con un eh, volumen alcohólico diferente o con un acabado diferente. Pero después el hecho de conocer destilerías que no conocemos o el hecho de conocer destilerías ya cerradas para los embotelladores de Escocia que tienen acceso a barricas antiguas, ¿no? Este, este whisky me llamó mucho la atención porque tiene un estilo
como si fuese un primo de un bourbon americano, pero yo lo siento que viene con notas de chocolate y de alguna fruta un poquitito ácida o amarga, no sé, como si fuesen los cranberries, las que son como cerezas disecadas. No, no son cerezas disecadas. Las, las cerezas de marrasquino, tal vez, que le suelen llamar a la No, pero coctelería. hay unas frutas secas en Estados Unidos que se parecen a las pasas de uva, pero son más rojitas. Y nada, me pareció muy interesante, muy interesante. No sé si es Las por ciruelas, el destilado o por el que viene acabado en una barrica de vino. mira, te voy a contar un poquito. Seibo es una destilería, o sea, básicamente el líquido inicial viene de una destilería ecuatoriana que se encuentra en la costa, de hecho en la provincia de Manabí. Eh, Esta provincia básicamente se caracteriza por un clima súper cálido, o está muy cerca del mar. La destilería utiliza, Seibo Destilería utiliza un mash bill que tiene un alto porcentaje de maíz. No llega al 51% como para poder interpretarlo como un bourbon, pero sí utiliza un 49, 48% de maíz. El maíz manabita se caracteriza por ser parecido al maíz americano, súper amarillo y dulce. Ujú. Entonces, eso le da un toque súper especial y particular. Adicional a esto, utiliza cebada malteada ecuatoriana de la parte sur. Y adicional a esto, ¿no? Utiliza en su proceso o posterior a su proceso un filtrado en carbón de madera de mango, de árbol de mango. Entonces, eso le da un toque especial, ¿no? Wow. Y, y luego de eso, como para finalizar, le dan un pequeño terminado en una barrica de pechiche. El pechiche es un fruto súper dulce, con el cual hacen dulces en Manabí. Entonces, eso le da ese color y esas cualidades particulares. Entonces, si hablamos de evaporación, allá en Manabí hay una evaporación casi del 7 u 8% por año, Ujú. pero Parecido, también José. pero cuando tú revisas y validas el tema de lo que el destilado recibe en barrica por las condiciones de clima, una barrica de 2 años y medio básicamente puede ya interpretarse como que tiene sus 3 años, 3 años y medio, tal vez 4 años, Ujú. por las condiciones de calor y los vientos. Entonces, cuando Wow. nos seleccionó la barrica que llevamos a Caravaca, se valoraron algunos particulares y creo que fuimos muy afortunados y bendecidos con Patricio, que recibimos básicamente un destilado que a pesar de marcar la barrica 2 años y medio, ya para nosotros básicamente estaba ya listo. Entonces, lo que a nosotros nos llevó es un poquito jugar con la ubicación dentro de la propiedad de la finca y colocarlo en la barrica de ex vino tinto, ¿no? De roble francés. Entonces, luego de un año, encontramos esta expresión que tú la tienes ahí, que tiene esas notas especiales y particulares, que a todo el mundo sorprende, a todo el mundo le gusta, y de hecho está a un 47%. Ujú. Mira, voy a contar una primicia esta medianoche. Eh, en cualquier momento sale la comunicación oficial, pero hace algunas horas pasaron a buscar por la destilería Brogger en Austria dos barricas que me las van a mandar por barco a los Estados Unidos para que yo pueda embotellar las primeras dos ediciones del whisky catador itinerante. Así que, tomando tu primer whisky, brindo por los primeros whiskies de Hacienda Caravaca y el catador itinerante. No, qué bestia, Pablo, increíble, la verdad, y estamos gustosos de probarlo. Vos fanático de Jack Daniels, yo del whisky escocés, y aún así nos metemos a explorar las maravillas de los whiskies del mundo, que son muy diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más del whisky ecuatoriano o del whisky del mundo? Antes mencionabas a Black Whisky de Perú. ¿Qué hace diferente a estos whisky del mundo para vos? Yo creo que ese es el sentido de la historia que va detrás de quienes inician con esta tradición. ¿Sabes qué? Mira, retomando el tema de la extravaganza,
un poquito. Cuando vimos la película de Agua de Vida, Ujú. eh, la verdad que hubo un momento en que, como inclusive Iván lo decía, todos lloramos, ¿no? Dentro de la película. Y pues, te soy franco, es ese misticismo, es esa historia detrás de quienes están, lo que nos envuelve, ¿no? Por todo lo que luchamos, por todo lo que queremos. Y luego sí nos volvemos unos whisky nerds, por así decirlo, porque estamos con una copa, hablando, divagando y pensando en colores, en notas, en aromas y en sabores. Y hay mucha gente que puede interpretarlo como que estamos locos, pero ahí se viene esto de que ya en Latinoamérica tenemos más gente que está cada día más loca y que quiere intentar cosas nuevas. Y son sabores o aromas tan personalizados o que tienen el toque tan personal que es inclusive aún más increíble cuando tú los pruebas o los saboreas de la mano de quienes los crearon. Porque el sabor, si es astringente, se vuelve más agradable. Si la nota es amarga, se vuelve la más dulce. Ahí sí cito a un compatriota argentino, es un elixir. El, Pero, no, pero es verdad eso. Y de hecho, vos mencionas a la historia, ¿no? El escritor Fred Minnick, él habla cuando habla de historia del bourbon, él menciona a uno de los, no sé si es Master Distiller o uno de los dueños de una destilería. Me viene a la mente Bullet, pero tal vez no. Pero él dice que esta persona decía que en las etiquetas de bourbon hay un montón de lo que en Estados Unidos le dicen BS, ¿no? La mayor cantidad de mentiras por pulgada cuadrada, dicen en una etiqueta, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay algunos whiskies que realmente son leales a contar una historia transparente y a contar una historia que lo hace diferente, ¿no? Por ejemplo, Jack Daniels, el nivel icónico en el mundo del rock. Hablamos de Hacienda Caravaca recién, es un proyecto con enorme potencial. O yo como embotellador independiente de catador itinerante, que más allá que estoy hace 5 años desarrollándolo, detrás de estas botellas yo estoy en la búsqueda de estas historias, ¿no? Yo estoy por embotellar un whisky austríaco que, por ejemplo, secaron la cebada con madera de árboles de los bosques de Austria y hay gente que va a decir, wow, esto es muy fuerte, bueno, estoy acostumbrado, lo van a comparar con la turba escocesa, pero es una historia de una destilería que es familiar y yo la visité, tuve que ir de noche porque durante el día trabajaban en otros trabajos, ¿no? Entonces, llegar a la noche al medio del campo en Austria, golpear la puerta, que te abran la puerta, padre e hija, fue algo maravilloso, ¿no? Y no, siempre digo que el viaje de whisky es un viaje cargado de contenido, ¿no? Vos hablas de la historia y el valor de la historia y el valor del líquido en balance, ¿no? no, claro que sí. Y es interesante por quién te cuenta la historia, ¿sabes? Porque si la lees, la imaginas y la visualizas. Si no conoces la voz, en tu mente te creas una voz. A veces hay gente que la crea al estilo Darth Vader, ¿no? Porque todos amamos el doblaje del Darth Vader o, por así decirlo, de algún personaje particular. Ujú. Pero es interesante cómo nosotros armamos una película en nuestra mente y tratamos de masticar y saborear las notas. O sea, es eso. Y es todo eso lo que... Y después de eso viene el legado, cuando tú empiezas a entender el por qué cada persona inició y por qué sigue y por qué continúa, a pesar de los aciertos y desaciertos, ¿no? Porque también vas a encontrar puntos en los cuales estás creando algo y de pronto no te salió como esperabas o la combinación no fue la apropiada o el terminado tampoco. Entonces todo eso termina siendo un factor determinante, único, maravilloso, frustrante, alegre, triste y que te apasiona, ¿no? Y creo que es la pasión la que nos mueve a todos nosotros. Tuve una charla con Greg Schwartz, el director de la película esta Agua de Vida que vos mencionas. Y hablábamos de embotelladores independientes y justamente esto que vos decís de la lucha, el legado. Yo hablaba que en la independencia, así como está la independencia de un país, la independencia de un hijo de los padres, el cine independiente,
el tema de ser un embotellador independiente viene con esta cosa de la lucha, de conseguir los fondos, de conseguir las barricas y también la libertad, ¿no? Siempre con esta lucha viene la libertad, se paga un precio alto, pero después uno puede elegir y decidir qué va a embotellar, decidir para qué lado va, qué historia le gusta, qué historia no. Y me imagino que vos, pasando de algo tan popular como Jack Daniel, metiéndote en un proyecto tan de nicho, ¿no? Como la Hacienda Caravaca y conseguir un whisky de un maíz local. eh, es como que vamos de una punta a la otra y terminamos con esta, como decimos, estas frustraciones a veces de lo que acompaña la independencia, ¿no? No, claro que sí, y de hecho, te soy honesto, yo creo que el proyecto no existiría si no fuera por Patricio y Lolita, te soy franco, porque algo que yo rescato es esa tenacidad y esa capacidad de ver de pronto en una dimensión que quizá yo no la puedo ver, ¿sabes? En muchas ocasiones Patricio me dice, tranqui, serenidad y paciencia, mi pequeño Padawan, me sabe decir. Y hay cosas en las que me desespero yo un poco porque es como de acción, es como hacerlo, es como que yo siento y veo que hay destilados interesantes a nivel de Ecuador y que no lo saben vender, no saben cómo crear una experiencia y no saben cómo contar una historia, ¿sabes? Y, y de la familia, o sea, de mi hogar, de mi abuelo, de mi tío abuelo, yo aprendí eso, que fueron contadores de historias, pero historias reales en función de su vivencia. Ya no existen muchos hombres de ese tipo. Ya poco a poco se han ido extinguiendo por el tema del avance de la tecnología, entre otras situaciones, o temas particulares, ¿no? Yo, sabes que se me viene a la mente cuando tú contabas en uno de tus episodios el tema del All Par, ¿no? Y de la sonrisa de tu tío, ¿sabes? Ujú, totalmente. Y yo recuerdo que cuando escuché ese episodio y demás, se me vino a la mente mi tío abuelo que había fallecido poco tiempo después, justo fue por el tema del COVID. Y era así, la sonrisa de mi tío cuando él me ofrecía sus macerados, porque él tenía licor de caña con una fruta enterrada en ciertas partes de una propiedad que es de la familia, y nos probaba y nos brindaba en un cacho de toro. Entonces, la sonrisa de él al ver las expresiones de los amigos o visitantes que llegaban y probaban su licor en el cacho de toro, él era la sonrisa, ¿no? Que se le marcaba, ¿no? Como decirte, ave, Wambra, mira lo que estás probando. Esto es algo, esto es para hombres, como para así decir, así diciendo, ¿no? Entonces, sí, es algo especial y es como que te mueve, ¿no? Quieres como que bajar la toalla y sigues. Bajas la toalla, quieres tirar la toalla, perdón, y sigues. Y ya como que hay días en que dices, ya no quiero saber nada, que se venda todo y me dedico a jugar pádel nada más. Pero, Mira, pero no, si hablamos de paciencia, yo empecé con la idea de embotellar catador itinerante en el 2019. Después obviamente vino la pandemia y armar en Estados Unidos una empresa que incluya también importación y todo eso. El viaje que hice por Europa obviamente no fue fácil, hubo mucha investigación, muchas vueltas, pero fíjate, 5 años más tarde estoy por lanzar recién la primera edición, así que paciencia no la pierdas, tiene razón tu socio. y es eso, ¿no? Y es eso, es encontrar como el equilibrio y ponerle corazón y ganas y obviamente saber contar la historia porque yo creo es eso, ¿no? Yo creo que Jack Daniels, verás, es algo o es una expresión que tiene mucha calidad y yo entiendo que los paladares evolucionan, crecen y cambian, y que de pronto el ideal de la botella que tú veías en tu adolescencia, en donde querías tomarte un Jack por lo que era Guns, por lo que era Lemmy Kilmister y todos estos monstruos del rock and roll, de pronto cambia, porque de pronto evolucionaste con el tiempo y demás, y ahora de pronto encuentras sabores especiales en otras expresiones, ya un poco más, de un valor un poco mayor, o que entregan otras notas, otros particulares, pero tiene su respeto, tiene su historia y es una historia que ha sido matizada por saber contar cada momento de sus detalles. Para mí el tema de Uncle Nearest no es otra historia, otra parte de la moneda
que fuera de restarle credibilidad a Jack, le aporta más carácter, ¿no? Le aporta más espíritu. Y se aportan en simultáneo. Así es, de nuevo el viaje del whisky es un viaje cargado de contenido y qué bueno que estas historias siguen apareciendo, las buenas historias, las reales, las que tienen de fondo esta lucha y este legado. Lino, se nos voló el programa, así que gracias por pasar por el podcast. No solo te deseo lo mejor con Hacienda, sino que espero que nos volvamos a encontrar prontamente y probemos nuevas cosas juntos. No, de seguro, Pablo, la verdad que ratificarte lo que te dije en Panamá, las puertas de Ecuador están abiertas. Estoy estudiando, estoy leyendo tu libro, la verdad, y no, pues nosotros con gusto te recibiremos como un visitante ilustre en Hacienda Caravaca y en Ecuador, y sobre todo creemos que tu libro debe llegar a más lectores, amantes del whisky, porque créeme que el prólogo me enganchó mucho y fue como una forma de entender que en mi manera muy particular no estoy arando en el mar, como alguna vez lo dijo Simón Bolívar, ¿no? Sino estamos por buen camino y que a veces no hay que correr, sino que caminando a paso firme vas a llegar. Vamos, Eso, vamos. mi amigo. Y nuevamente agradecerte por la invitación, maravilloso espacio, maravillosas preguntas y un gran compañero. Por favor, gracias por pasar, un gran abrazo y nos vemos prontito. Listo, mi amigo. Gracias. Un abrazo a otro ecuatoriano, ya que estamos, José Mazú, de Whisky Critic. Y se viene la presentación de mi libro, Supuestamente Entendiendo al Whisky, en Buenos Aires. Estén atentos a las redes sociales. Y tanto para el libro como para la disponibilidad del whisky, lo mejor es suscribirse al newsletter en catadoritinerante.com. El viaje del whisky no solo cargado de contenido, sino de linda gente como Lino. Un abrazo enorme y mucha fuerza y bendiciones a Gaby, y Pablo y a todos los que están luchándole, recuperándose. Gracias por escuchar Nocturno en Whisky.